En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a dar inicio con el favor de Dios y la bendición de nuestro Señor y la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Con estas reflexiones sobre las últimas frases pronunciadas por Cristo nuestro Señor, ya agonizando y clavado en la Santa Cruz. Recordemos, antes de iniciar, recordemos el contexto, recordemos cómo está nuestro Señor, cuál es la condición física en la que se encuentra, qué es lo que ha tenido que tolerar, qué es lo que ha tenido que soportar, para que valoremos todavía más este esfuerzo que Él hace de hablar, de seguir dándonos algunas lecciones. Lo habían entregado a la muerte, lo habían condenado a la muerte y los responsables fueron los judíos. Los responsables fueron los judíos, ellos fueron los que planearon la muerte. Los romanos son el brazo ejecutor, los romanos son los verdugos, pero los autores intelectuales de toda esta sangrienta muerte son los judíos. Ellos mismos lo reconocen cuando Pilatos, tras hacer varios intentos en vano de librar a Cristo nuestro Señor, finalmente se declara inocente, se lava las manos delante del pueblo y justamente declara que es inocente de la sangre de este justo y le dice: allá ustedes. Y los judíos aceptan su responsabilidad diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que ellos son los responsables, ellos son, por supuesto, los que planearon todo esto. ¿Por qué pasó así? El aspecto espiritual de esta decisión de matar a nuestro Señor, pues era, por supuesto, algo que se tenía que cumplir, era algo que tenía que suceder de esta manera para que se completara la redención de nosotros los seres humanos. Esto no quita la maldad que ellos cometieron, pero dentro de los sentimientos que agitaban el corazón de los judíos estaba muy buena parte de la envidia. Veamos brevemente por qué. Envidia, celos. Como explicábamos recientemente, estos hechos, estos sucesos van a ocurrir durante los días en que los judíos celebraban la Pascua. Y decíamos que la Pascua es una celebración de varios días. Dentro de esa celebración, en algún momento, en alguna parte, se tenía que sacrificar a un cordero. Un cordero alcanzaba para alimentar más o menos a 10 o a 15 personas, dependiendo del número de familias, entre 10 y 15 personas por un cordero. Entonces, imagínense la cantidad de corderos que se tenían que sacrificar. ¿Y quién los sacrificaba? No es que cada quien llevara cordero, sino que de acuerdo a la ley judía, lo que tenía que hacerse es llevar al cordero a ser sacrificado en el templo. Los sacerdotes degollaban, los sacerdotes sacrificaban al cordero y lo tenían que dejar desangrando, de tal forma que se formaban como ríos de sangre por la cantidad tan grande, ríos de sangre por la cantidad tan grande de corderos que se sacrificaban. Ya se sacrificaba el cordero, ya se desangraba
y ahora sí, la familia que lo llevó se lo podía llevar a su casa y lo podían conservar no más allá de 3 días, era el límite, 3 días para que el cordero siguiera considerándose puro y por lo tanto apto para ser usado en la cena de la Pascua. Pero no hacían esto gratis los sacerdotes del templo. Por cada cordero que era sacrificado, cobraban un buen dinero. Cobraban un buen dinero. Así que decíamos, se cuenta aproximadamente, un número aproximado nada más, de 400,000 personas que visitaban la ciudad de Jerusalén. Así que dividan eso entre 15 para que nos dé como resultado un solo cordero. ¿Cuántos corderos se necesitaría sacrificar? ¿Cuánto cobrarían los sacerdotes del templo por cada uno de esos sacrificios? Nada más por el tema económico de cuánto cobraban por sacrificarlo. Súmele que obviamente no sacrificaban a la enorme cantidad de corderos al mismo tiempo, había que esperar. Había que hacer su fila para esperar su turno y mientras tanto había lugares en donde podían esperar y tener al cordero ahí esperando, pero implicaba un cobro. O sea, era un negocio, un tremendo negocio aquello. Por otro lado también cobraban por hacer oración, por hacer ese sacrificio también, digamos en honor o sacrificar otro tipo de animales para pedir la salud de algún enfermo. También era un cobro por el sacrificio de algún otro animal con alguna otra intención diferente a la Pascua y también implicaba un ingreso importante. Entonces de pronto a los judíos no les pareció, a los sacerdotes del templo, les pareció preocupante que de pronto había por allí un predicador de Nazaret, un predicador de Galilea, que hacía milagros y no cobraba, y la gente lo seguía. Entonces ellos notaron una disminución en la gente que acudía con ellos, y no solamente disminución en gente, disminución también en dinero. Así que esa es una razón más que se suma. Le tenían envidia a nuestro Señor porque les estaba, si hablamos en términos de negocios, ellos lo veían así, como alguien que les estaba quitando clientela, que les estaba restando ingresos económicos. Sería muy burdo para ellos decir que ese era el motivo, así que había que disfrazarlo de un tema religioso y por eso lo empiezan a acusar de que él es un falso Mesías, de que engaña al pueblo, de que es un falso profeta. La ley les prohibía a ellos en tiempo de fiesta, estaba prohibido, en tiempo de fiesta, recuerden, estamos en tiempo de fiesta porque es la Pascua, los 7 días de la Pascua, y estaba prohibido reunirse, no se podía trabajar, no se podían reunir los tribunales, se podían reunir las familias para la cena, pero los tribunales no se podían reunir. Recuerden que Cristo andaba por todos lados predicando el Evangelio, predicando la salvación de las almas, así que no era fácil encontrarlo. Ahora lo tenían ahí en la misma ciudad de Jerusalén. Era más fácil atraparlo, era más fácil acabar con él. Era el tiempo ideal, era el tiempo conveniente para ellos, pero para su mala suerte eran días de fiesta. Así que no podían matarlo así como si nada. No podían. Por ley no podían, y si planeaban hacerlo de alguna otra forma, pero por manos de ellos mismos, implicaba que nuestro Señor quedara como mártir, o implicaba que se sublevara toda la gente, que eran demasiados los que estaban en ese momento. Así que por eso ellos planearon al día siguiente de la cena de Pascua, que fue el jueves, en ese año cayó un jueves, planearon al día siguiente, que es hoy, el día viernes, ¿verdad?, ese día jueves, después de la cena, en el huerto de Getsemaní, tomarlo prisionero y al día siguiente temprano llevarlo ante la autoridad romana para que sean los romanos los que lo condenen, entre comillas, a muerte, cuando en realidad fueron los judíos los que desde la noche anterior ya lo habían condenado. Y bueno, ya sabemos lo demás. Fue flagelado, los latigazos que recibió nuestro Señor fueron tan dolorosos que un solo latigazo, cuentan médicos que han estudiado los sufrimientos de nuestro Señor,
cuentan que por el tipo de latigazo, el tipo de látigo que usaron los romanos para castigar a nuestro Señor, produce unas heridas tan profundas que con cada golpe se despedazaba la carne, salían pedacitos de músculo saltando por los aires, desgarrados por aquel golpe. Y si hubieran querido, si alguien hubiera tenido la intención de sanar, de curar, un solo golpe, uno solo, de aquellos latigazos, se hubieran requerido al menos 20, decimos hoy, 20 puntos de sutura para un solo golpe, para uno solo. Entonces nuestro Señor recibió muchísimos golpes. De acuerdo a la ley de aquel entonces, si alguien era castigado con el azote, con los azotes, podía recibir únicamente 39 azotes, no más. Con Cristo se les pasó la mano. Como Pilato les dio la orden de que fuera castigado de una manera ejemplar, los soldados romanos, que tanto odio le tenían a los judíos porque eran rebeldes, porque cada que podían se rebelaban contra los romanos, los agredían, cada que podían hacían algún ataque, algún atentado contra algún romano. Así que de pronto tener a un judío en sus manos con la orden, la indicación de que le pusieran un castigo ejemplar, se imaginarán lo que esos soldados habrían disfrutado desquitando su coraje en el cuerpo de aquel judío. Ellos no sabían que era Dios, ellos no sabían que era Cristo nuestro Señor inocente. Después cargó la cruz, más de medio kilómetro cargando una cruz pesadísima y además subiendo una pendiente en el cerro llamado Cerro del Gólgota. Clavado después nuestro Señor de pies y manos. Y ahí estuvo nuestro Señor desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y ahí es donde empiezan, estimados fieles, las primeras palabras que ya clavado en la cruz nuestro Señor dirá y que han llegado hasta nosotros con el título de las 7 palabras. Y la primera de ellas fue una palabra no de queja, no de dolor, no fue una palabra de desesperación, sino fue una palabra de grande misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te has puesto a pensar, estimado feligrés, querida alma cristiana, cuántas cosas perdonó nuestro Señor Jesucristo? Pensemos brevemente cuántas cosas y qué cosas son las que perdonó. Perdonó la indiferencia de mucha gente. Mucha gente permaneció indiferente a nuestro Señor. Desde su entrada a Jerusalén, incluso desde antes que predicaba el Evangelio, no crean ustedes que si bien es cierto, mucha gente creyó en Él, pero no todos. Mucha gente no quiso creer en Él. Mucha gente quiso quedarse en la comodidad de la rutina de vida que ellos llevaban y no quisieron creer en nuestro Señor. Así que tuvo que sufrir indiferencia. En algunos que sí le escucharon, tuvo nuestro Señor que sufrir el desprecio porque no creían tan fácilmente en Él. Tuvo que sufrir la calumnia. ¿Se acuerdan ustedes que le llamaban endemoniado? Que le llamaban samaritano, que lo acusaban de falso profeta? Y todo eso son calumnias, todas eso son falsedades que aguantó nuestro Señor. Los golpes, la muerte misma, la envidia, como ya hemos explicado. Todas estas cosas son las que perdonó nuestro Señor y muchas otras más. Quisiera que reflexionáramos ahora nosotros y nos comparemos. Vamos a compararnos brevemente y traigamos a nuestra conciencia al tribunal de la Santa Cruz. Al tribunal en donde Cristo es el criterio para juzgar. Nosotros, ¿cómo perdonamos? ¿Perdonamos nosotros a las personas? ¿Perdonamos nosotros al prójimo? Hoy mismo, a esta misma hora, ¿cómo está tu corazón en el tema del perdón? ¿Acaso hay alguna persona con la que estés resentido, resentida, porque te trató con indiferencia, porque te despreció, porque te calumnió? ¿Acaso alguien te metió en algún problema legal? ¿Acaso en tu trabajo te han tratado con injusticia? Quizás alguien te haya golpeado, quizás alguien haya hecho algo terrible en contra tuya o de alguno de tus seres queridos. Quizás alguien asesinó a alguna persona
de tu familia, alguien te tiene envidia. La pregunta es, ¿lo has perdonado? Y esta es la primera lección que nos da nuestro Señor, perdonar de corazón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquier cosa que nosotros digamos que hemos recibido como ofensa, comparémosla con las ofensas que tuvo que aguantar nuestro Señor y nos daremos cuenta que es una cosa infantil en comparación con lo que Cristo perdonó. Son cosas de niños, aquellas cosas por las que nosotros no queremos perdonar al prójimo, le negamos la palabra, nos enojamos o nos resentimos con alguno de nuestros prójimos. Así que esta sea, pues, estimados fieles, la primera lección, la lección del perdón. Y en este día en que contemplamos a Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre por la salvación de nosotros, escuchemos esta primera lección y perdonemos de corazón a todos aquellos que nos hayan ofendido. Nos ponemos de rodillas. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Sentados. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, segunda frase que nuestro Señor pronuncia en la Santa Cruz. Fue colocado, dice el profeta Isaías, en medio de dos malhechores, uno a cada lado y Jesús en medio. Dos ladrones, dos personas famosas, conocidas por crímenes que tenían que ver con el robo. Y no eran robos, no eran ladrones comunes, eran ladrones ya para entonces muy famosos, muy conocidos en el ámbito criminal. Dimas y Gestas, los dos ladrones. Eran tantos sus robos y eran tantas las veces que habían burlado la justicia que cuando finalmente habían sido capturados, se determinó acabar con ellos de la manera más humillante, de la manera más vergonzosa, como se solía aplicar la pena de muerte. Había varias formas de aplicar la pena de muerte y la crucifixión no era una pena de muerte cualquiera, ni siquiera era la más común, era la más terrible, aplicada únicamente para esclavos o para criminales muy, muy conocidos, criminales muy famosos. Y muchas veces la pena de la crucifixión no era aplicada para matar propiamente a la persona. Claro que iba a morir, no hay duda, pero más bien la intención era hacerlo sufrir lo más que se pudiera. La crucifixión no fue diseñada para matar, fue diseñada para hacer sufrir el máximo de tiempo a un criminal. Y aparte era crucificada la persona en un lugar visible, en un monte, algún monte, y los crucificados solían durar clavados en la cruz varios días, algunos de ellos. Eran pocos los que morían rápido, eran pocos los que morían el mismo día, la mayoría duraban tiempo allí, porque es justamente lo que se quería, hacerlos sufrir y que la gente del pueblo, la gente de la ciudad, pudiera fácilmente, tan solo echando un vistazo al horizonte, ver a los criminales. Y servía como una lección, como una advertencia, como una amenaza para que en la sociedad no se cometieran esos crímenes que así castigaban los romanos. Pues imagínense, nuestro Señor, que no es esclavo, que no era criminal, lo trataron como si lo fuera y además lo ponen en medio de dos que sí que eran criminales.
Y uno continuó sus crímenes y a los robos y demás cosas perversas que habría hecho, sumó ahora nuevos crímenes en donde la víctima era el crucificado que tenía a un lado, nuestro Señor Jesucristo, inocentísimo, y se burla de él y le exige y le demanda que se baje de la cruz y que además haga un milagro innecesario y los baje también a ellos de la cruz, como diciendo, ayúdame a escapar de mis crímenes. Nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, simplemente pedía ser bajado de la cruz. ¿Quién era ese hombre? Pues era Gestas, el ladrón que siguió con sus perversidades, incluso clavado en la cruz, burlándose de nuestro Señor. El otro, por el contrario, defiende a nuestro Señor y obra con humildad, obra con arrepentimiento y defiende a nuestro Señor diciéndole que ellos están siendo ejecutados por una causa justa y motivo, pero este hombre ningún mal ha hecho. Le cayó la boca el buen ladrón, le cayó la boca al mal ladrón. Y enseguida, a diferencia del otro, lo único que pide es misericordia. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso le merecerá el perdón de sus pecados y la promesa del Señor diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te has puesto a pensar qué día fue en que dijo nuestro Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Era un viernes. ¿Y cuándo resucitó Cristo nuestro Señor de entre los muertos? Hasta el domingo. ¿Cuándo es que se abrieron las puertas del seno de Abraham, de ese limbo, como para decir, ya está accesible el cielo? Hasta el domingo. Pero nuestro Señor dijo, hoy mismo, o sea, el viernes, hoy, no mañana, no pasado, no el domingo, no en 3 días, hoy. ¿Por qué? Para responder a esto, nos explican los autores espirituales que han reflexionado sobre este punto y se preguntan, ¿qué es lo esencial en el paraíso? ¿Qué es lo esencial en el paraíso? Lo esencial en el paraíso, lo que hace que un ser humano, un alma, sea realmente feliz en el cielo o en el paraíso, es estar en compañía de Dios. Estar en compañía de Dios. No es un jardín bonito, no es un lugar hermoso, más bien es la compañía de Dios, es lo que es el paraíso. Eso es lo esencial. Bueno, pues el buen ladrón será acompañado desde ese mismo día viernes, será admitido a la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla de que hoy mismo estás conmigo en el paraíso, es decir, desde hoy mismo ya estarás gozando de mi presencia, porque vas a estar conmigo a donde quiera que yo esté, estarás cerca de mí. Estimados fieles, estas palabras son también una promesa para nosotros, porque es algo lleno de mucha esperanza, porque nosotros, a semejanza de este buen ladrón de San Dimas, hemos cometido muchos errores, hemos cometido quizás muchos crímenes, pero aprendamos que por gracia de Dios, si sabemos aprovecharnos de la misericordia de nuestro Señor, podemos nosotros, a pesar de nuestros crímenes, ser perdonados. Ten cuidado nada más de no cometer el error de Gestas, el mal ladrón. Es decir, no le pidas a nuestro Señor que te libre de las consecuencias que tus propios pecados te han traído. No le pidas que te salve de los errores que tú mismo has cometido. Más bien hay que pedirle como San Dimas perdón por lo que hicimos, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado y acogernos a su infinita misericordia y pedirle que se acuerde de nosotros cuando esté en el paraíso, cuando esté en el cielo. Esa es la gran diferencia. Los dos son criminales, los dos cometieron errores, pero uno aprovechó las consecuencias negativas de sus pecados y las convirtió en penitencia provechosa para alcanzar su propia salvación. Y como dicen pues muchos autores, muchos predicadores, haciendo eco de lo que en la iglesia se ha repetido durante mucho tiempo, este ladrón era tan bueno, era un ladrón muy bueno,
que en este momento se robó el cielo. Róbate también tú el cielo. Si algún crimen vamos a cometer, que sea robarnos el cielo con humildad, aceptando las consecuencias y las penitencias que merecen nuestros pecados y rogando a Dios que tenga misericordia de nosotros. Nos ponemos de rodillas. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Así por tus bienes, perdónale, Señor. De pie, sentados. Cristo nuestro Señor clavado en la cruz, a pesar de los intensos dolores que estaba padeciendo, no es alguien que entrara en shock, no es alguien que empezara a desvariar y decir cosas incoherentes. Cada una de las frases que él pronunció tenía un sentido, tenía una coherencia, tenía mucho de comprensión, y él seguía dando lecciones, él seguía dando enseñanzas a todos nosotros. Por tercera vez habla, levanta su voz, y con la vista medio nublada por el sudor, por la sangre, que saliendo de su cabeza por la coronación de espinas, seguramente nublaba parte de su vista, alcanza a ver al pie de la cruz a su Santísima Madre, cosa que renovó los dolores, o más bien aumentó sus dolores. Ya sufría mucho en lo físico, pero ahora se suma un dolor espiritual. ¿Qué hijo hay, por malo que sea, por rebelde que sea, que no le duela ver sufrir a su mamá? ¿Se imaginan cómo le ha de haber dolido a nuestro Señor Jesucristo, que era tan bueno, que era tan santo, que era la santidad misma, ver sufrir a su mamá? Y ahí estaba la Santísima Virgen. No estaba sola, estaba acompañada de uno de los apóstoles, el apóstol virgen, como es conocido, que es el apóstol San Juan. Y ahí es donde dice nuestro Señor aquella frase: mujer, he ahí a tu hijo. Después, dirigiéndose a Juan, le dice: he ahí a tu madre. Y el Evangelio nos dice que desde ese momento Juan recibió a la Santísima Virgen María en su casa. La Santísima Virgen María siempre está en el camino de Jesús. De tal forma que si queremos salvarnos, que si queremos llegar a Jesús, no podemos sacarle la vuelta a la Santísima Virgen María. Tenemos incluso la necesidad de llegarnos a ella, de acercarnos a ella con mucha confianza. Por eso pedirles que amen mucho a la Santísima Virgen María, porque ella es el camino que nos acerca más fácilmente a nuestro Señor. Ella estaba ahí al pie de la cruz, el momento de la redención. La sangre se estaba derramando para la salvación de nosotros, sí, pero la Santísima Virgen María fue la que primero estaba recibiendo esa sangre para distribuirla en favor de todos nosotros. Es buena, es maravillosa, es misericordiosa, y con ella debemos tener mucha confianza, como tiene confianza cualquier hijo con su mamá. Es más fácil pedirle algo a nuestra mamá, que casi siempre es más compasiva, que a nuestro papá, no porque sea malo, pero a veces es un poquito más estricto. En cambio, mamá, hasta sin pedirle cosas, nos quiere regalar, nos quiere dar cosas. Así que no podemos dejar de lado a María Santísima. Ella es el tesoro más grande que aquí en la tierra tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo Dios Padre,
a ese tesoro que es la Virgen María y ese otro tesoro que también es Cristo nuestro Señor, los puso en manos de alguien muy especial, que fue San José. San José fue el protector, fue el que cuidó esos dos grandes tesoros. Ahora Cristo, su más grande tesoro, que es la Santísima Virgen María, la deja en manos de San Juan, el apóstol virgen. Pero también, a través de San Juan, como parte de la Iglesia, la Santísima Virgen María está disponible para todos nosotros. Es un tesoro, como decíamos, pero ¿hemos pensado acaso, nos hemos puesto a reflexionar que un tesoro, alguien que tiene un tesoro, pues ese tesoro te está enriqueciendo, enriquece al que lo tiene? Pues nosotros tenemos ese tesoro que es la Santísima Virgen María. Por eso se puede decir que también somos ricos, estamos enriquecidos. Nuestro Señor la quiso dejar para enriquecernos a nosotros. Enriquecernos no de cosas materiales, sino enriquecernos de virtudes, enriquecernos del amor a Dios que tanta falta nos hace, y de manera muy particular, muy especial, enriquecernos en aquella virtud que a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo practicar, la virtud de la pureza. La virtud de la pureza, la virtud de la castidad, es una virtud difícil para el ser humano, y quien la tiene, tiene un tesoro muy grande. Pues nosotros tenemos a la Santísima Virgen María, que ella es un tesoro, y parte de la riqueza que ella nos puede comunicar es justamente ayudarnos a practicar esta maravillosa virtud. Así que tengámosle mucho amor, mucha devoción, y hoy compadezcamos tiernamente a nuestra Madre y démosle consuelo con nuestro afecto, con nuestro cariño, pero también con nuestros propósitos de aquí en adelante de amarla más de lo que le hemos amado hasta el día de hoy, porque ella está puesta en la iglesia para enriquecernos a nosotros, en especial para ayudarnos a alcanzar esa virtud que tanto trabajo nos cuesta a los humanos practicar, la virtud de la pureza. Nos ponemos de rodillas. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por los azotes tan inhumanos. Sentados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está repitiendo nuestro Señor un salmo, en medio de tantos dolores, está haciendo oración. Y reza esta parte de las Sagradas Escrituras, pero también escoge recitar justamente esta frase, esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, para manifestar públicamente lo que su naturaleza humana llegó a experimentar en un momento tan duro como este en el que se encuentra. ¿Nuestro Señor mentía? No, sería una blasfemia decir que mentía. ¿Era exagerado? No, sería también una blasfemia decir que era exagerado. Él era perfecto, él era santo. Estaba entonces exagerando, estaba mintiendo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo desamparó, su Padre no lo desamparó, no podía desampararlo. Simple y sencillamente porque siendo Él consubstancial al Padre, pues no puede ser desamparado por Dios Padre. Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, ¿por qué parece quejarse? No es porque esté mintiendo ni exagerando, lo cual sería blasfemo decirlo, como ya hemos aclarado. Lo dice, estimados fieles, porque su naturaleza humana llegó a sentir esta sensación, llegó a experimentar esta sensación de abandono. Humanamente hablando, se pudo sentir así. Objetivamente hablando, ¿era real? ¿Lo habían abandonado? No. Pero como hombre que era también, así se sintió.
Con esto nos quiere dar una enseñanza que no podemos nosotros ignorar, una enseñanza en la cual nos está indicando que por momentos en la vida humana, todos lo hemos pasado y si no lo has pasado, te va a tocar, en algún momento te va a tocar, sentir abandono, sentir que no tiene caso, no tiene sentido seguir adelante. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? No tiene caso. Hay momentos en que el ser humano así se siente. ¿Para qué le sigo rogando a mis hijos que vayan a la Santa Misa si no me hacen caso? ¿Para qué le sigo rogando a mi esposo que deje de tomar? No me hace caso. ¿Para qué me sigo confesando si sigo cayendo en los mismos pecados? No tiene caso. Te sientes solo, te sientes abandonado, sientes que no sirve de nada. Bueno, recuerda que nuestro Señor Jesucristo también se sintió solo, también se sintió abandonado. Pero ¿acaso cuando experimentó esto, acaso renunció a su misión? ¿Acaso, y mira que lo podía hacer, acaso se sacudió los clavos de las manos y de los pies y dijo, vámonos, yo me retiro, no quiero aguantar más esto, estoy abandonado? No, siguió en la cruz, siguió en la cruz. Es Dios. Podía en un instante librarse de todo lo que estaba sufriendo, pero no, siguió adelante. Aprendamos entonces, estimados fieles, todos nosotros, que aunque sintamos, aunque experimentemos sensación de abandono, debemos perseverar en la misión que tenemos que cumplir. Nuestra misión es la salvación de nuestra alma. ¿Para qué estamos en este mundo? Pues para amar y servir a Dios y después alcanzar la vida eterna. Que no se nos olvide que esa es nuestra misión. No estás aquí para sentirte bonito, para sentirte a gusto cuando rezas, para sentir paz. No. Si los sacramentos, la oración, la Santa Misa nos da toda esa paz, qué bueno. Pero ¿qué pasaría si aún haciendo todo eso y cumpliendo los mandamientos y sentimos que no vale la pena, que no sirve, que no estamos avanzando, pero tú sabes que estás cumpliendo? ¿Vas a dejar de cumplir? ¿Vas a dejar de agradar a Dios? No. A veces nos vamos a sentir solos, a veces nos vamos a sentir abandonados, pero no hay que bajarnos de la cruz. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. El demonio pondrá en nuestra cabeza inquietudes, dudas, escrúpulos para hacernos sentir una especie de miedo y que no sigamos trabajando por la salvación de nuestra alma, o que lo hagamos con un temor de tal forma que ya no estamos a gusto por más cosas buenas que hagamos. Ten cuidado, todo eso viene del demonio. Todas esas inquietudes, todas esos falsos miedos, los inspira un espíritu malo. A veces nuestro Señor, como decimos, también sintió abandono, pero no hay que guiarnos por los sentimientos. Los sentimientos son un refuerzo muy bueno, muy importante para obrar el bien, pero no puede ser el criterio de nuestra acción. Los sentimientos son solo eso, refuerzos para obrar el bien. El criterio es seguir el ejemplo de nuestro Señor, cumplir los mandamientos, practicar las virtudes que Él nos enseñó. Lo demás son sentimientos que podemos experimentar y nos pueden lastimar mucho. Pero aunque sintamos soledad, aunque sintamos todo eso, no nos bajemos de la cruz. Recuerda que hasta Cristo se sintió abandonado, pero no se bajó de la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De rodillas. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Los que te clavaron, por las espinas que
sentados. Hay una regla que se llama la regla de tres cuando se habla de supervivencia. En situaciones extremas sale a relucir esta regla, así le llaman a algunos, la regla de tres, que el ser humano cuando está en situación extrema de riesgo de morir, aguanta 3 minutos sin respirar, 3 semanas sin comer y 3 días sin tomar agua. Esa es supuestamente la regla de lo que alcanza a resistir un ser humano cuando está en esta situación. Pues nuestro Señor Jesucristo, en la quinta palabra, expresa que tiene sed. ¿Lo hemos escuchado alguna vez quejándose a nuestro Señor? Durante su pasión alguna vez dijo, me duele la cabeza por las espinas que me clavaron, o ya no me peguen tan fuerte en la espalda porque ya me sangraron mucho. Nunca se quejó, nunca pidió nada, nunca expresó ninguna necesidad. ¿Mm? En la 10ª estación del Vía Crucis se nos recuerda cómo lo despojaron de sus vestiduras. Y nosotros vemos las imágenes del crucifijo a nuestro Señor cubierto de la cintura, pero literalmente ni eso cubría su cuerpo. ¿Pudo haber pedido algo para cubrirse? No. Aguantó la humillación, aguantó la vergüenza. ¿No se les hace raro que ahora se queje, que ahora exprese una necesidad y que diga, tengo sed? Hasta este momento, ¿habrá sentido sed? Recuerde que él estaba perdiendo líquidos desde una noche anterior. En el huerto de los olivos ya sudaba sangre, aparte del sudor. Estaba perdiendo líquidos. De ahí lo encerraron, lo metieron a la cárcel. No se le solía dar agua a los encarcelados condenados a muerte. A la mañana, muy temprano, lo sacaron para llevarlo con Pilatos. Ya el sol estaba haciendo su labor de iluminar y calentar. Perdió todavía más sangre en la flagelación, en la coronación de espinas, en el camino a la cruz, todo lo que debe haber sudado, ¿no? Todavía cargando. ¿A poco no habría sentido sed en ese momento? Cuando se encontró con la Santísima Virgen María en la 4ª estación, ¿no creen ustedes? Yo creo que cualquiera que sea mamá le llevaría agua a su hijo, por lo menos. La Virgencita no le llevaría algo de agua, pero no tomó agua, no pudo, no lo dejaron. No lo dejaron. Entonces, la sed la debió haber experimentado desde mucho tiempo antes de este momento, porque hasta ahora dice tengo sed. Bueno, ya había sufrido mucho nuestro Señor, un gran dolor, el que había experimentado. En esta expresión de necesidad de decir tengo sed, debemos aprender a ver no una sed corporal, porque de las necesidades corporales nuestro Señor no se quejó. Pero de las cosas espirituales, de eso sí era recurrente, que hiciera alguna reprensión, que hiciera algún señalamiento por el bien de las almas. Así que esta queja es más bien una expresión, es más bien la expresión de un deseo espiritual que él tiene, un deseo espiritual a través del cual él desea calmar un fuego que le devora por dentro, pero no es el fuego de la sed corporal, es el celo por la salvación de las almas, es el deseo de saciarse, es el deseo de sentir un alivio, un refrigerio de esas ganas tan grandes que él siempre ha tenido de arrancar, más bien de que las almas se salven, se vayan al cielo y arrancarlas de las garras del demonio. Pensémoslo, le costamos mucho a nuestro Señor. Aún la persona que se sienta el peor del mundo, y mira que nos pasa mucho cuando somos adolescentes,
Nadie me entiende, nadie me comprende. El adolescente, ¿cuántas veces ha repetido eso? Nadie me quiere. Pues quiero que sepas, si aún adulto o adolescente sientes que nadie te quiere, claro que tienes a alguien que te quiere, mucha gente, pero el primero y el principal que no debemos olvidar que nos quiere es nuestro Señor, y en esta frase está expresando todo ese deseo que tiene de salvarnos. Le costamos mucho, mucho dolor, mucha sangre, mucho sufrimiento. ¿Usted cree que si Dios Padre entregó a su Hijo muy amado y permitió que sufriera todo esto, usted cree que Dios quiere cerrarle a usted las puertas del cielo por los pecados que ha cometido? Padre, pero es que no sabe los que yo he hecho. Por todos los pecados murió nuestro Señor, por todos. No importa cuáles sean, no importa la gravedad, no importa el número. Ya lo vimos hace un momento, hasta un ladrón cuyos crímenes terribles merecieron que fuera crucificado, lo perdonó en un instante y ese mismo día lo tuvo con él a su lado. ¿Qué pecado hay que puedas haber cometido tú que Dios no te quiera perdonar? Que Dios no te pueda perdonar. ¿Sientes que no te quiere? Estás equivocado. Y si lo dudas, aquí te lo está repitiendo. Tengo sed, pero no quiero agua, quiero almas. Quiero tu alma, te quiero a ti. Te quiero salvar, te quiero salvar. No seas rebelde, no te sigas alejando. No podemos hacer más por nuestro Señor, al menos regalémosle este pequeño regalito, este pequeño don, este pequeño alivio. Señor, yo no soy gran cosa. Señor, yo soy pecador, estoy lleno de miserias. Pero si tú tienes sed de almas, mi alma, aunque pequeñita, aunque miserable, quizás sea como una pequeña gotita de agua nada más y no más que eso. Pero aunque sea eso, te quiero regalar. Es lo que tengo, no tengo más. Aquí está para ti. Dale, dale esa agua a nuestro Señor. Ayúdale a calmar su sed. Entrega tu alma al Señor. De rodillas. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En que por madre diste a María, perdónale, Señor. Sentados. Todo está consumado. Por sexta ocasión levanta la voz nuestro Señor para anunciar justamente esto: todo está consumado. Ya cumplí con lo que me tocaba. Yo ya hice lo mío. Te toca a ti. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Pero qué es? ¿Qué significa todo está consumado? Nunca debemos perder de vista que todo esto acontece durante el tiempo de la Pascua. Y nuestro Señor, como parte del pueblo judío, va a seguir las tradiciones, va a seguir las leyes vigentes en ese momento. Y también hay un simbolismo y va a aprovechar. Yo creo que no deberíamos decir aprovechar, más bien deberíamos decir que sí lo planeó desde siempre, porque es Dios. La Pascua, los panes sin levadura, el cordero, el tipo de cena pascual. Todo esto no crean que es capricho de Dios. No son cosas así al azar, como a la suerte, como a la ocurrencia. No. Desde la huida de Egipto, desde cuando salieron los judíos de la esclavitud de Egipto, desde ahí comenzó nuestro Señor, e incluso desde antes había otros detalles más, pero no viene el caso hoy mencionarlos, pero les fue dando prescripciones de cómo hacer una serie de cosas
cómo celebrar la Pascua, cómo van a conmemorar que salieron de Egipto, cómo van a conmemorar que el ángel exterminador pasó por alto las casas que estaban marcadas con la sangre de un cordero. Pascua significa pasar de largo. Para conmemorar eso, que el ángel exterminador en Egipto pasó de largo y no hubo muerte de primogénitos en las casas que estaban marcadas con la sangre de un cordero. Y les manda que se vayan. Y al momento de partir, les dice que lleven pan, pero que sea pan sin levadura. Pan sin levadura porque los que han preparado pan saben que ese es un proceso tardado, porque le incorporas la levadura a la masa y tienes que dejarla que repose. Es largo el tiempo. Después de que se fermenta, habrá que completar el proceso, darle forma, después meterla al horno y listo. Pues nuestro Señor no, le dice, esto es rápido, tienen que salir rápido de Egipto, así que lleven pan, pero sin levadura. O sea, no se pongan a hacer pan que les va a tardar mucho tiempo cocinarlo. Pero no es nada más por la cuestión práctica, sino que ya está dejando como símbolos de los sacramentos que Él después va a dejar disponibles para su iglesia. Y en esos panes sin levadura está simbolizando la Sagrada Eucaristía, la presencia real de Cristo en las hostias consagradas. Y como eso va Él haciendo en el pueblo judío una serie de prescripciones que figuran o ya desde entonces van dando como simbolismos de lo que Él va a hacer. Entonces, el cordero de la Pascua que fue sacrificado y con la sangre se salvaron los primogénitos de los judíos que vivían esclavos en Egipto, es el simbolismo de Cristo mismo. Cristo es el cordero. Ya en la Pascua, en la celebración de la Pascua, lo hemos dicho, el cordero tenía que ser joven, tenía que ser sin mancha. Cristo nuestro Señor era joven, 30 años, 33 para este entonces. Sin mancha, no tenía ningún pecado, al grado que Él pudo decir algo que ninguno de nosotros puede repetir. Estaríamos locos si lo dijéramos cuando dijo, ¿quién de ustedes me convencerá de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir de mí algún pecado que me hayan visto? Solo Cristo puede decir esto. Así que no tenía ningún pecado. Pero hay otros detalles. Se dice o se prescribe que el cordero debía ser desangrado y que no se le debía quebrar ningún hueso. Y eso se cumple con nuestro Señor. Se desangró completamente y cuando faltaba todavía un poquito de sangre que estaba todavía en su cuerpo, ustedes se acuerdan que aún ese poquito de sangre la derramó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando le clavaron la lanza en el costado. Ahí está, inocente cordero desangrándose. Y no le quebraron ni uno solo de sus huesos, ni uno solo. Porque en la ejecución de la crucifixión, si acaso había algún motivo para bajar rápido a los crucificados, bajarlos de la cruz, quitarlos de ahí, por alguna razón cualquiera, en este caso había necesidad de no dejar a los muertos ahí por varios días, no dejar a los crucificados ahí por varios días, porque era la Pascua y según las leyes judías no podía haber muertos ahí a la vista. Entonces, conscientes de eso, los judíos pues pidieron que los muertos fueran retirados esa misma tarde. Y entonces los romanos, la forma de acabar rápido con la vida de las personas era quebrarle los huesos de las piernas. Con un mazo pesado le golpeaban las espinillas a la persona crucificada. El hueso quebrado ya no le podía apoyar más, así que el peso de su cuerpo, haciendo presión con el madero de la cruz, terminaba por asfixiar. Ya no podían respirar más y en un poquito de tiempo ya morían y podían ser bajados de la cruz. Pero cuando se llegó el momento de quebrarle los huesos a los crucificados, Cristo nuestro Señor, como todos sabemos, ya había muerto. Así que no le quebraron ni uno solo de sus huesos. ¿Se fijan cómo desde antiguo va simbolizando nuestro Señor lo que Él va a hacer con nosotros? Algunos detalles más.
Una cosa más es que los judíos, los sacerdotes judíos, antes de que el cordero puro, el cordero sin mancha fuera sacrificado, antes de eso tenía que examinarlo un sacerdote. Llevaban al cordero con un sacerdote, el sacerdote lo examinaba, que no tuviera enfermedad, que no tuviera alguna mancha. Era un examen muy exhaustivo. Y el sacerdote judío declaraba cordero inocente, apto para la Pascua. Bien. Los judíos malvados, sin saberlo, fueron cumpliendo al pie de la letra lo que nuestro Señor había de realizar en la redención del género humano. No sabían. Recuerden que lo llevaron desde la noche del jueves ante el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Anás y Caifás. Lo llevaron ahí. ¿Y qué hicieron Anás y Caifás? Lo examinaron y no encontraron en él delito ninguno. Tuvieron que recurrir a falsos testigos y ni así lo pudieron condenar. Inocente. Cordero inocente, examinado además por el sacerdote. Apto para ser sacrificado en la Pascua. Vean las maravillas que nuestro Señor va cumpliendo. Por eso es que ahora en esta sexta palabra dice con toda propiedad, todo está consumado. Yo ya hice mi parte. No me faltó nada. Cordero inocente, desangrado, no le quebraron ningún hueso, examinado por sacerdotes que no encontraron ninguna mancha. ¿Qué le faltó? Nada. Él ya hizo lo suyo, él ya hizo su parte. Ahora, estimados fieles, hagamos nosotros la nuestra. Todo está consumado. Lo que de parte del cielo hacia la tierra era necesario hacer para que pudiéramos alcanzar la salvación, ya fue hecho. Ten confianza, ten confianza. Como dijimos hace un momento, le costamos mucho a nuestro Señor. Ahora no seamos ovejas rebeldes que andamos por ahí alejándonos de nuestro Señor, haciéndolo que todavía batalle más porque nos tiene que estar correteando. Déjate guiar. El Señor sabe que eres débil, que tienes miserias, todo eso lo sabe, pero te quiere fortalecer, te quiere ayudar y te quiere salvar. Todo está consumado. Él ya hizo lo necesario. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. De rodillas. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Sentados. Aunque ya había anunciado que todo está consumado, le pasó a nuestro Señor lo que pasa entre nosotros como cultura latina. ¿No? En otras culturas, cuando alguien ya se va, pues se despide, ya me voy, adiós, listo, y se va. El latino no, ¿no? El mexicano no. Se despide una vez, camina unos pasos y se acuerda de alguna pregunta y se regresa a preguntar y sabrá Dios cuántas veces se despide y aún después de varias veces que se despide no se va. Y entonces se ha dicho ese refrán popular, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pues pareciera que nuestro Señor nos quiere tanto que aunque dijo, todo está consumado, pues ya, se acabó. Pero no, hay una palabra más, hay una expresión más, como de alguien que ama tanto a los suyos, como que alguien que ama tanto a los que está a punto de dejar, que todavía les quiere
dar algún mensaje más. Y viene el último mensaje, que esto lo pudo haber hecho en silencio nuestro Señor con su mente, pero no, quiso gritarlo. Y la Sagrada Escritura pues así lo dice, ¿verdad? Que agarrando fuerzas, las últimas fuerzas, las últimas bocanadas de aire que alcanzaba a tomar, y entonces dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y entregó su alma. Médicamente hablando, dice o se dice que la causa de muerte fue la asfixia. Bueno, médicamente hablando puede que así sea. Pero si no perdemos de vista la parte espiritual y que nuestro Señor había dicho: yo doy mi vida y la tomo cuando yo quiero, nadie me la quita, yo soy el que la entrega. Bueno, pues desde ese punto de vista nuestro Señor entregó su vida cuando Él quiso, cuando ya era el momento, cuando ya era el tiempo. ¿Qué hora era esta en la que entregó su espíritu? 3 de la tarde. Recuerdan que dijo: todo está consumado. Sí, todo estaba consumado. Y había un detallito más que era como cerrar con broche de oro, o poner el último detalle. ¿Saben ustedes a qué hora en el templo de Jerusalén Él está muriendo en la colina del Gólgota, en las afueras de Jerusalén? En el interior de Jerusalén, en el templo, se está realizando los sacrificios de los corderos de la Pascua. ¿Saben a qué hora se hacían los sacrificios de los corderos? A las 3 de la tarde. Hasta en eso fue exacto nuestro Señor. Y a las 3 de la tarde entrega su espíritu. Quisiera que recordáramos todos que lo único realmente valioso que tenemos es nuestra alma. No hay nada más que puedas tú mencionar. Por mucho que quieras, por mucho que ames, por mucho que estimes, cualquier cosa que me quieras decir, ninguna será tan importante como tu alma. Es lo único realmente valioso que tienes. Lo demás se va a acabar. Se va a quedar aquí. ¿Qué cosas estimas? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu salud? El día que mueras, el día que muramos, todo eso se va a quedar aquí. Lo único que nos va a quedar es el alma. Por eso es ahí donde más tenemos que invertir. Es la que más tenemos que cuidar, nuestra alma, porque es la única realmente valiosa. Y como hacen los expertos en finanzas cuando tienen algún capital, cuando tienen un dinero, pues ¿qué hacen? ¿Acaso lo guardan debajo del colchón o procuran ponerlo en el lugar más seguro posible? Esto último es lo que hacen los que saben del manejo de tesoros, de manejo de bienes materiales. Pues si acabamos de decir que lo único realmente valioso que tenemos es el alma, hagamos con el alma lo que los ricos hacen con sus tesoros materiales y pongamos nuestra alma en el lugar más seguro que puede haber. ¿Dónde es ese lugar? Cristo nos lo enseña en este momento de su expiración, en las manos del Padre Celestial. Padre, en tus manos pongo mi alma. ¿Habrá un lugar más seguro que ese para poner nuestro tesoro? No lo hay. Tu único tesoro verdaderamente valioso es tu alma, y el lugar más seguro en donde lo puedes poner es en manos del Padre Celestial. Ese Padre amoroso, ese Padre bondadoso que quiso entregar a su Hijo para la salvación de nosotros. Ahí también nosotros debemos poner nuestro tesoro, poner nuestra alma. Entreguémonos pues a nuestro Señor, entreguémosle nuestro espíritu y no esperemos hasta el momento de la muerte. Ya desde ahora, ya desde este momento, con cada una de nuestras acciones, con cada uno de nuestros esfuerzos, con cada una de las ganancias espirituales que vayamos adquiriendo, pongamos nuestra alma en manos del Padre Celestial, repitiendo con Cristo y repitiendo muy agradecidos y aprendiendo de Él esta lección tan importante que nos acaba de dar, y pongamos en Él, pongamos en el Padre Celestial nuestra alma, repitiendo con Cristo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.